El próximo 15 de junio, Inglaterra celebra 800 años de la firma de su Constitución, un documento considerado clave en el desarrollo del país. Y queremos saber las bases y vínculos que pueden existir a lo mejor entre la Constitución inglesa y la petición social en Chile para una nueva Constitución. Y para eso nos acompaña en el estudio el vicerrector académico de la Universidad Gabriela Mistral y doctor en Historia José Manuel Cerda. Muchas gracias, José Manuel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Bueno, por supuesto que antes de hacer tu entrevista estuve metiéndome, leyendo en esta Constitución o Carta Magna de Juan Sin Tierra, hermano de Ricardo Corazón de León, pero de 1215 y que aún tiene validez. Sí. Mira, lo primero es explicar un poco qué es la Carta Magna, porque a mucha gente le puede sonar un poco lejano o demasiado histórico. Es un documento escrito en latín hace mucho tiempo, hace 8 siglos. De hecho, este lunes se conmemoran exactamente 800 años. Nosotros hemos organizado un seminario académico en la Universidad Gabriela Mistral en asociación con la Embajada Británica para conmemorar y hacer un poco más de difusión de este documento que, como tú bien dices, en su contenido ha trascendido la historia. La Carta Magna fue firmada por el rey Juan Sin Tierra, hermano del famoso Ricardo Corazón de León, un rey considerado, a diferencia de su hermano, completamente infame. Imagínate el apelativo Sin Tierra, no tener tierra para un rey es una cosa tremenda en la época medieval. Y la verdad es que a él lo forzaron un grupo de nobles, el grupo privilegiado de Inglaterra, a suscribir este pacto, es un verdadero tratado de paz, el 15 de junio del año 1215, porque el rey estaba actuando de manera muy abusiva. Este es el contexto de Robin Hood. Correcto, por eso mismo te iba a decir, es de la época del feudalismo. Exactamente. Donde se entregaba a los nobles la administración de la tierra a cambio de participar en el ejército, más los impuestos, por supuesto, etcétera, exactamente, ¿no? Claro. Claro. Por eso mismo te preguntaba yo lo de la validez. Claro. ¿Cómo una carta redactada en tal tiempo tiene validez 800 años después? Sí. Yo creo que tiene validez porque nosotros podemos aprender mucho de la historia. La historia a veces es una gran maestra. Fíjate que el contexto en el que estaba Inglaterra a comienzos del siglo XIII no es tan increíblemente distinto al nuestro. O sea, tenemos un grupo, una comunidad política que está cuestionando a las autoridades, en particular aquí al rey. No hay presidente, no hay, digamos, un parlamento en desarrollo, pero sí efectivamente hay una comunidad política que exige sus derechos. El rey está actuando de manera abusiva, el rey está actuando de manera arbitraria desde el punto de vista judicial, y sobre todo lo que hacen los varones a través de la Carta Magna es establecer, más allá de cualquier duda, el Estado de Derecho. Y ese es un tema tremendamente vigente, por eso que la Carta Magna es tan citada, es tan aludida, porque establece claramente que nadie puede estar sobre la ley. Y ahí está la comparación con nosotros. El rey está actuando mal en 1200, pero aquí la gente piensa que el gobierno es el que está actuando mal, o el Estado, cuando se refiere a un cambio constitucional. Claro, eso es lo que está pidiendo parte de la ciudadanía, pero hay que también tener en cuenta, y en la época medieval esto estaba muy claro, que los problemas del gobierno son un problema social y económico y político en general, de la sociedad completa. Hay que entender que estos gobernantes no vienen de otros planetas, se criaron, se educaron, quizás con más oportunidades, quizás con más privilegios, pero se educaron en nuestro país. Por lo tanto, no hay que pensar solamente, y aquí hago una reflexión histórica, que los problemas los van a solucionar solamente los políticos o los empresarios. Yo creo que estos son problemas de la comunidad completa, son problemas sociales del Chile completo. Entonces tenemos que todos tener una conciencia más cívica, tenemos que todos participar de nuestro sistema democrático, tenemos que saber expresar nuestras opiniones de manera civilizada y sentirnos parte de las soluciones y las discusiones, no solamente delegárselas a los poderes. Como lo hicieron entonces, pero mi duda va, y yo te lo comentaba antes de entrar a la entrevista, con una carta que tiene 800 años aquí en Inglaterra y con otra de los Estados Unidos que viene desde el principio, a la cual se le van aplicando enmiendas, como ha sido también con la Carta Magna británica. Sin embargo, hay derechos fundamentales que están expresados ahí, ¿cierto? Claro, así es, exactamente, Claudio. Y nadie ha pedido que se reforme completamente esos derechos fundamentales y por lo tanto permanece el texto. Exactamente. Si tú lees la Carta Magna, tiene 63 cláusulas, de las cuales están completamente vigentes en los estatutos de Inglaterra y Gales solamente 3, pero las que se han enmendado o las que se han derogado no se han cambiado completamente, es decir, se han ido modificando. Porque si lo que declara la Carta Magna es que nadie está sobre la ley, es decir, que los poderosos deben someterse a la justicia cuando cometen abusos o arbitrariedades, eso lógicamente que trasciende los siglos. O sea, es un concepto que, como tú bien dices, recoge
la Constitución norteamericana, que está inspirada en la Carta Magna. Recoge también, de alguna forma, la Revolución Francesa, quizás no con una inclinación tan anglosajona como el caso de Inglaterra, de Estados Unidos, perdón, y también Australia, Canadá. Estos países tienen prácticamente una obsesión con la Carta Magna, siendo países tan modernos, tan progresistas. Fíjate que hace poco tiempo se vendió una copia de la Carta Magna por más de 21 millones de dólares en Nueva York. Y esta es una copia de 1297, ni siquiera una de las copias originales de 1215. Esto es en Nueva York, o sea, te demuestra la vigencia, te demuestra que realmente el mundo ha puesto a la Carta Magna en un pedestal, prácticamente en un panteón de la historia constitucional. Claro, lo conversábamos un poco respecto a las demandas que el pueblo tiene con el rey en el caso de 1200 y con el Estado en el caso nuestro ahora, y que implica unos cambios. Pero, ¿qué cambios y qué se cambia? Porque dentro de la pregunta que yo te hacía era cómo mantener lo que protege los derechos fundamentales como el que tú nombrabas, y sacar efectivamente cosas que no están funcionando ya y modificarlas. Claro. Y eso es la diferencia entre modificar una constitución como lo hizo Ricardo Lagos en un momento determinado, o cambiarla y borrarla de frentón. Completamente, Claudio. Mira, cuando tú lees las cláusulas de la Carta Magna, muchas son cláusulas feudales que tienen que ver con ese mundo de hace 800 años. Por lo tanto, no es mucho lo que nos dicen con respecto a lo que está pasando en Chile o lo que ha pasado en el mundo. Pero ¿por qué razón la Carta Magna fue citada por Mahatma Gandhi, por Winston Churchill, por el mismo Nelson Mandela? O sea, estamos hablando de personajes, líderes mundiales importantes que invocaron la Carta Magna, fueron inspirados por la Carta Magna. Porque la Carta Magna esencialmente protege dos derechos que están de hecho en nuestra Constitución, que es el derecho a la propiedad privada, que es un tema bastante importante en las cláusulas de la Carta Magna, y el derecho, o podríamos decir la igualdad ante la ley, que es un concepto súper importante y que lógicamente tiene una vigencia para siempre. Si tú lees nuestra Constitución, estos derechos están evidentemente consagrados ahí, ¿eh? El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a asociación, el derecho a la propiedad privada. No todos estos derechos están presentes en la Carta Magna, porque como tú comprenderás, en 1215 el tema de la libertad de conciencia o el tema de la libertad de expresión en esa época no eran tan importantes para estos nobles que exigían estos privilegios y estos derechos como lo son para nosotros. Ahora, ¿será que, y por la importancia que tú me decías que tienen en otros países que forman parte del Commonwealth, ¿no es cierto? Claro. Que se conoce por tan pocas cláusulas, que se conoce mejor, y que el ciudadano común y corriente conoce mejor su Carta Magna, esta Carta Fundamental, a diferencia de lo que nosotros podemos conocer como Constitución? Sí, exactamente. Mira, un buen ejemplo de eso es que este año a todos los británicos se les hizo una encuesta preguntándoles qué consideraban que era lo mejor que había producido Gran Bretaña, la cultura británica. Y la Carta Magna salió en tercer lugar. En primer lugar, ya te lo estarás pensando, el sándwich. Ah, sí. Claro, los británicos pensaron que el sándwich era lo más famoso que había producido la cultura británica. Pero que te digan que en tercer lugar está la Carta Magna es una cosa realmente notable, porque precisamente va en dirección de lo que tú señalas. Son países donde hay una cultura cívica que los ha llevado a conocer sus leyes. Leyes que tal vez sean un poco más simples que las nuestras, pero que esa cultura cívica, esa educación cívica que ellos han recibido en la educación escolar, en la educación universitaria, en las familias, les permite entender esas normas que rigen la convivencia política, social y cultural que debe existir en cualquier país civilizado. Entonces, a veces uno escucha, digamos, gritos de guerra prácticamente aquí en Chile, de que hay que cambiar la Constitución, hay que cambiarla completamente, pero yo me pregunto realmente si esas personas han leído la Constitución, me lo pregunto si la conocen realmente, culpable o inculpablemente, digamos, pero es interesante que para hacer un cambio constitucional estamos frente a algo muy delicado. Primero hay que leer la Constitución, hay que conocerla muy bien y tenemos que ponernos de acuerdo en qué aspectos de la Constitución se pueden cambiar y en qué otros no hay que hacer cambios, digamos. Ahora vamos a la celebración que se va a hacer específicamente aquí en Chile. ¿En qué va a consistir? ¿Quiénes están invitados y de qué forma se pone de relieve esta Carta Magna británica? Mira, en Chile no se iba a hacer nada hasta hace pocos meses. Nosotros en la universidad tenemos un centro de estudios medievales que se preocupa, entre otras cosas, de hacer este tipo de conmemoraciones para poder hacer difusión de este tipo de documentos, eventos, hechos históricos y personajes. Y entonces, en asociación con la Embajada Británica,
armamos este proyecto que consiste simplemente en un seminario académico, pero abierto todo de público, que vamos a tener el lunes en la mañana, porque el lunes en la mañana es 15 de junio, y es en el ex Congreso Nacional. Es ahí, porque naturalmente, y de manera simbólica, hacerlo en el ex Congreso nos enlaza, nos vincula un poco con la historia parlamentaria de Chile y por lo tanto con la Carta Magna, porque la Carta Magna tiene mucho que ver con el Parlamento. O sea, si vamos a cambiar la Constitución, o sea, claro, la legitimidad del Parlamento queda un poco en cuestión, porque si la Constitución actual dice que el Parlamento puede cambiar la Constitución y la ciudadanía está, o parte de la ciudadanía está reclamando un cambio constitucional a través de un plebiscito, por ejemplo, o a través de una asamblea constituyente, bueno, ¿en qué situación queda el Parlamento? ¿En qué situación quedan nuestros representantes? Sí, claro, es por eso que muchos piensan que la decisión va a ser a través del Parlamento y ratificado con un plebiscito por la ciudadanía. Claro. Porque estamos en un proceso constituyente, lo ha dicho la presidenta de esa forma, pero no ha definido la forma todavía. Claro. ¿Cómo se va a hacer? Claro. Ahora, lo raro es también que esta constitución estadounidense, y la británica especialmente, son consuetudinarias en cuanto a sus derechos. En la aplicación. Tampoco es que esté todo normado, regulado y escrito. Claro. Ahí hay una diferencia grande. Hay una diferencia grande. El sistema británico se basa mucho en lo que es la jurisprudencia, es decir, en la práctica de los jueces, que obviamente la jurisprudencia va sentando precedentes importantes para el dictamen de juicios posteriores. Efectivamente, lo consuetudinario es tremendamente importante porque hace alusión a las costumbres. Y de hecho, cuando tú lees la Carta Magna, en muy pocos lugares te habla de leyes, tal cual, te habla mucho de estas son las costumbres del reino. Para nosotros son dos cosas muy distintas. Las costumbres muchas veces nosotros lo vinculamos a lo moral, al comportamiento moral, no necesariamente a lo legal. En el mundo británico, tal cual como tú dices, la costumbre tiene mucho que ver con la ley. La ley muchas veces es la consagración por escrito de una serie de costumbres. O sea que en ese sentido hay una diferencia en el sistema jurídico, en el sistema judicial chileno, por ejemplo, o hispano, que se fundamenta mucho en la tradición judicial más bien francesa. Sí, positivista. Claro, exactamente, claro. Que es la tradición consuetudinaria británica. Así es. José Manuel Cerda, voy a leer los títulos: vicerrector académico de la Universidad Gabriela Mistral y doctor en Historia. Muchas gracias por conversar con nosotros. De nada. Interesante conversación histórica. Muchas gracias. Bien.